Bueno, vamos a dar paso a la siguiente mesa redonda. Llamo a Mercedes Vinuesa, Paloma Alonso y Félix Rubial. Como moderadora vamos a tener a Mercedes Vinuesa, que es amiga de la Sociedad Española de Dolor, porque está en casi todas las ediciones nuestras. Ella trabaja en calidad asistencial en el Hospital de la Princesa. Amiga, y aparte ha tenido, si quieres aquí, diferentes puestos de gestión, tanto ministerial, hospitalario, y con una gran experiencia en calidad asistencial. Como primer ponente tenemos a Paloma Alonso Cuesta, médico, una profesional que ha trabajado tanto en el ámbito de la planificación, de la gestión, organización y financiación de los servicios de salud. Ha tenido puestos de gestión tanto a nivel hospitalario como ministerial también. Es asesora del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue subdirectora general de Relaciones Internacionales del Ministerio de Sanidad y ahora trabaja como CEO de Globe Salud Consultores. Después tendremos a Félix Rubial Bernárdez, es gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y Barco de Valdorras, inicialmente preventivista y después dedicado a la gestión sanitaria, y fue el primer presidente de la Comisión de Dolor de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, que es la primera comisión de dolor a nivel nacional. Ha participado tanto en la gestión hospitalaria como fue uno de los firmantes por parte de Galicia del documento marco del abordaje del dolor crónico en el Sistema Nacional de Salud. A todos ellos, muchas gracias por querer venir aquí, por querer participar, y doy paso a Mercedes y con el puntero. No voy a para. Sí. No tenemos ordenador delante y entonces hay dos opciones. Si queréis daros la vuelta o si queréis aquí con un micro de mano, como queráis. Perfecto. Pues vamos a hacer. No sé si tengo esto. ¿Sí que se escucha? ¿Sí? Habíamos pensado hacer una pequeña introducción a la mesa, aunque yo creo que la ponencia anterior sí nos ha servido muy bien para situarnos en el lema y en el tema de este curso, para hablar de la sostenibilidad en dolor, para hablar de temas económicos que no siempre tienen a veces entre nosotros una buena prensa. Sin embargo, es imprescindible hablar de dinero, hablar de coste, hablar de lo que nos cuesta cada una de las acciones que tenemos, y tenemos que ser profundamente técnicos para saber qué es lo que hay que medirnos y compararnos. Esta sería... ¿Sí está? Esta sería la primera página. La importancia que tiene es mejorar al final, es poder medirnos también desde el punto de vista económico y ser mejores. Como decían antes, ¿qué modelos hay que podamos importar en otros países? Pues para eso se necesita medirnos de la misma manera. Por eso traemos aquí a colación en la mesa tanto los indicadores como los costes. Así que es una mesa que habla, por un lado, de futuro y de viabilidad, y en la trastienda, que es lo más importante de cara a nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es el modelo de gestión del dolor que tenemos ahora mismo en el Sistema Nacional de Salud y en las diferentes comunidades autónomas, que no necesariamente es igual ahora mismo. Por tanto, nos ofrece una dificultad un poquito extra en cuanto a la medida y en cuanto al intercambio de experiencias. Quería hacer un comentario
a continuación de esto, de abrir esta primera página, que sería ¿qué es lo que buscamos ahora con los indicadores? También se ha dicho que nos faltarían indicadores. Efectivamente, sabemos, los que hemos estado en el mundo de gestión, que hay muchos indicadores de actividad, ¿verdad, Paloma? Tenemos muchos indicadores de actividad, pero menos indicadores de estos que ahora llamamos que aportan valor. Necesitamos indicadores, nos lo decían en la ponencia anterior, que empieza a ver con respecto a otras patologías y que en dolor solamente hemos encontrado en artritis inflamatoria, en dolor lumbar, en fin, de estos otros indicadores que nos aportarían más valor y que completarían todo el bagaje de indicadores que necesitamos medir para luego estimar los costes. Así que debemos abrir ese nuevo camino, esa nueva ruta innovadora, no solamente en tecnología, no solamente en conocimiento, sino en equipos humanos y en gestión de todo esto. Y además, contar en esos nuevos equipos, contar con los profesionales y con los pacientes, como se ha dicho aquí en este curso toda la vida. No hay nada que aporte más valor a la medición que tenernos a todos sentados en la misma mesa y poderlo opinar y poder debatir y poder medir juntos. Otra cosa importante desde el punto de vista metodológico es que podamos establecer lo que llamamos el mapa de procesos, es decir, toda la secuencia de actividades que desarrollamos. Vivimos en un país, en un sistema nacional de salud, comparable con algunos países, pero no con otros, lo digo de cara a comparar indicadores, en el cual, en teoría, estamos integrados con atención primaria, atención especializada, pero sabemos que este modelo tiene mucho que ganar, que tenemos que hacer una integración más real en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la asistencia sanitaria en dolor, para que el paciente fluya, por un lado, más cómodamente y que sea de una manera más eficiente. Si esto somos capaces además de reproducirlo en todas las comunidades autónomas, tendremos la posibilidad de medir y de compararnos mejor, y esto nos hará crecer más y desde luego mejorar más deprisa, medir todo el ciclo. Así que sin más, empezamos por un lado midiendo deficiencias de la medida, cómo medimos, abrimos con los indicadores y después le dejamos al gerente un poco la medición, todo lo que es el modelo, todo lo que hay de la trastienda, cómo desde la experiencia de un gestor eso se puede poner en marcha de una manera más efectiva, más eficiente y más satisfactoria para los profesionales y para los pacientes. Cuando quieras, Paloma. Bueno, a mí esto me viene fenomenal, porque como soy muy hiperactiva, bueno, pues muchísimas gracias, César, muchísimas gracias, Concha, muchísimas gracias a la Sociedad Española del Dolor y muchísimas gracias a los patrocinadores y al dolor, porque consigue reunirnos a todos aquí. Bueno, esto es como una vuelta al pasado, porque me reencuentro con Mercedes, que estaba en el hospital, que fue mi primera experiencia en gestión, y me vuelvo a reencontrar con todos ustedes porque en el año 2010 tuve la suerte de elaborar un capítulo de un libro de gestión clínica en el que se abordaba determinadas características de la gestión clínica de una unidad del dolor. Yo tengo que decir algo, y es que indicadores sí, mediciones sí, pero por favor, retroalimentación, porque somos de modas y somos de protocolos. Todo el mundo hace protocolos, todo el mundo hace indicadores y luego se queda ahí, en unas buenas intenciones, pero no seguimos haciendo mediciones en el tiempo, no seguimos utilizando, nos dedicamos a elaborar, a la estructura y al proceso, pero no a la medición. A lo mejor menos indicadores, pero muy, muy específicos y que se midan en el tiempo. Y en esa línea, pues veo que seguimos, ya sabéis que en el campo de la salud nos encanta hablar yo digo siempre, con acrónimos, porque es que los grupos relacionados con el diagnóstico, GRDs, las PREMS, las PROMS, bueno, siempre nos gusta, yo digo que sí será para que no nos entiendan por aquello de no puedo.
Yo soy una analfabeta digital, ya te lo digo desde aquí. Sí, atrás. Vale. Solo esa. Solo ahí. Bueno, ¿y en qué se fundamentan las mediciones que tienen en cuenta la percepción del paciente? Pues en el tercer principio de la bioética, en la autonomía del paciente y la incorporación de innovaciones que favorezcan de verdad el proceso de toma de decisiones del ciudadano. Esto así dicho parece muy claro, pero ¿cuántas veces en nuestros centros ha habido encarnizamiento terapéutico? Pues miren, cuando hicimos un estudio hace 10 años, cuando en el último periodo de la vida del paciente se producían entre 3 y 4 exploraciones clínicas en los últimos procedimientos invasivos en la última semana que estaba el paciente a punto de fallecer. Yo creo que estamos verdaderamente preguntando al paciente, ¿estamos verdaderamente en un modelo de muerte digna o verdaderamente se queda en solo unas intenciones? Entonces, desde este punto de vista hay dos perspectivas que a mí es como si hubiera vuelto lo que el viento se llevó pero de estreno. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo las encuestas de calidad de vida relacionada con la salud existen. Es decir, que lo que ahora llamamos PROM, que es la evaluación de los resultados de salud desde la perspectiva del paciente, ya existía en esos sistemas de calidad de vida relacionados con la salud desde hace tiempo y desde luego en un número no desdeñable, tanto genéricos como es el Euroqual, con el cual utilizamos para compararnos en los países europeos, como el SF36, y luego otra serie de ellos que son absolutamente específicos, como son el de los pacientes en hemodiálisis o como es el de los pacientes con SIDA. Y por otra parte, hace mucho que también incorporamos la experiencia del paciente. Fíjense, el barómetro sanitario, que es un ejemplo de cómo puede ser la medición de la experiencia del paciente, no de los resultados, de la experiencia del paciente, data de tiempos inmemoriales, de los años 90-91 en el Sistema Nacional de Salud. ¿Y qué es? Que miden satisfacción y expectativas. ¿Hace cuánto tenemos en nuestros centros encuestas de satisfacción que valoran la expectativa del paciente? Muchísimos años. Y hay un tema que sí que es importante que para la promoción, el impulso que han recibido todos los temas relacionados con el paciente y con la visión de la autonomía del paciente y del automanejo de su propia enfermedad, que es la pirámide de la Kaiser permanente, aseguradora, que tiene tanto un sistema de aseguramiento como de provisión. Es decir, en España, por ejemplo, sería Sanitas, que tiene tanto un sistema de aseguramiento como tiene un sistema de prestación de los servicios de salud en sus hospitales. Bueno, pues la pirámide de la Kaiser permanente, que a mí me gusta mucho, porque lo que dice es que lograremos una mayor calidad de las personas a un menor coste si jerarquizamos cuidados. Y jerarquizamos cuidados teniendo en cuenta siempre al paciente. Entonces hay una serie de población que solo necesita promoción y prevención. Hay el soporte para la autogestión de los enfermos crónicos, que está entre el 70 y el 80%. Luego hay pacientes de alto riesgo que necesitan que se les gestione la enfermedad. Y ahí, además del autocuidado, requiere cuidados profesionales. Y luego hay los pacientes de muy alta complejidad, que solo representan el 5%, pero que en lo que antes llamábamos el Pareto, el óptimo de Pareto, son los que consumen más del 60% de nuestros recursos. Y aquí me permito decirles el PROM, el PREM y el dolor, en qué medida están relacionados. Miren, todas las escalas, o prácticamente todas las que conozco de ambos, incluyen el dolor como una de las variables que figura en la encuesta. Prácticamente todas. Y fíjense, el dolor en nuestras encuestas de satisfacción, yo que ya soy una anciana,
Entonces, en nuestras encuestas de satisfacción hospitalaria se empiezan a recoger en el año 97, a partir de un grupo focal de pacientes que se hace en la Universidad de Murcia, porque hasta entonces jamás habíamos considerado qué era lo que para el paciente era lo importante. Y cambió completamente en nuestras encuestas de satisfacción, porque en prácticamente todos los pacientes, una de las cosas que más valoraban de la expectativa y satisfacción frente a los servicios de salud era precisamente la ausencia de dolor. La ausencia de dolor. Querían que les preguntáramos si habían sentido dolor durante su estancia en el hospital, si alguien les había preguntado por ese dolor, si alguien les había atendido. ¿Cuántas veces hemos visto paracetamol sin dolor? Pero oiga, que a usted le han hecho alguna intervención quirúrgica, que a usted le han hecho algún tema de procedimiento, pues entonces ¿cómo pone que sí dolor? Ya sabe usted que duele. ¿Cómo es posible que estemos todavía con una invisibilidad del dolor? Porque se subestima su importancia. Yo creo que en parte fundamentado en que se nos ha dicho que hay que sufrir para alcanzar los bienes más grandes. Entonces, posiblemente hay un factor también ahí cultural. Entonces, desde esa perspectiva, fíjense cómo es posible que en la Encuesta Nacional de Salud de 2017 aparezca que el problema más importante, crónico, de salud sea el dolor, con el 24,3% en las mujeres debido a artrosis, el dolor de espalda crónico lumbar con un 23,5% y el cervical con un 21,5%. En los hombres cambia, hipertensión, colesterol alto y el dolor de espalda lumbar, que también aparece ahí. Pero a global es el tema más importante. Y de repente llego a buscar cómo comunica la nota técnica del Ministerio de Sanidad esa situación, no aparece nada más que un comentario al dolor. Y cuando empieza a planificar cómo tiene que ser, como un estudio para transmitir a la prensa, aparece la hipertensión, la hipercolesterolemia y la diabetes, pero en ningún caso aparece cuál ha sido el evolutivo en la Encuesta Nacional de Salud de ese dolor. Vuelve a ser invisible, señores, vuelve a ser invisible. Entonces, claro, para mí tiene que haber, con los PROM y con los PREM y con relación al dolor, tiene que existir comparación. Es decir, tenemos que saber verdaderamente cómo lo estamos haciendo. Tiene que existir qué tiene esta unidad de dolor y esta otra en características comparativas y cómo se comporta. ¿Qué es lo que está haciendo? Para eso nos tiene que servir, para ver precisamente lo que comentábamos, a lo mejor de la comparación y de saber cómo lo hace otro, que lo hace mejor o que tiene otras características, unidad, ¿qué podemos hacer? Mejorar. ¿Mejorar por qué? Porque lograremos, por ejemplo, a lo mejor hacer un observatorio de buenas prácticas entre las unidades del dolor y ver qué es lo que hace cada una vez que hemos medido para que se pueda extender a las otras. Seguimiento, por supuesto, es que eso es importantísimo, el seguimiento longitudinal. Esto no es cuestión de un día y por eso se lo digo, porque resulta que en nuestra Encuesta Nacional de Salud en el año 2011 se recogió el Euroqual, que ahora veremos que mide el dolor. Desapareció. En 2017 ya no volvemos a recoger esa variable. Y a mí me parece que esto no es una cuestión que pueda ser como el Guadiana, ahora vengo y ahora no vengo. Esto tiene que ser algo que nos permita evaluar en el tiempo. Retroalimentación, porque si no devolvemos, los resultados no sirven para nada. Olvidémonos. Si no retroalimentamos, y eso sirve para mejorar, no sirve para absolutamente nada. Se quedará en una evaluación más. ¿Y financiación? Pues sí, señores. Dime cómo me financias y te digo lo que hago. Y esto es una verdad. Es decir, que tengo experiencia de cuando en el Insalud, en el antiguo Insalud, empezamos a pagar las estancias en cuidados intensivos 6 veces más que una estancia en medicina interna. Les puedo asegurar que no quedó ni una cama vacía de cuidados intensivos en ningún hospital, porque era, en cuanto se quedaba vacía, metíamos a otra persona. ¿Por qué? Porque nos lo financiaban a 6 veces más que una estancia de medicina interna. ¿Y los trasplantes? Piensen en cuántas cosas, cuando se financian de una manera más acertada, se empiezan a hacer. Es lo que se llama el efecto lupa. Y el dolor tiene que estar ahí. Y tenemos que ver cómo
habrá un impacto del dolor y cómo lo vamos a financiar a través a lo mejor de un índice de PREM o de PROM. Pero tiene que estar ahí. En estos momentos hay, en lo que he visto de la biblioteca de PROM de Cataluña, que hay 11 cuestionarios dedicados a dolor, y de ellos la mayor parte son de afrontamiento de la enfermedad, del afrontamiento del dolor por parte del paciente, de la funcionalidad. Bueno, ahí ven gradación del dolor, afrontamiento y funcionalidad. ¿Cuántos cuestionarios hay en total en esa biblioteca? 1.275 genéricos y específicos que miden los resultados de salud sin que medie ninguna persona interpuesta entre el paciente y lo que se le pregunta. Es decir, que lo bueno de esto es que es un paciente activo, que responde sin que nadie interprete lo que él quiere, sino fundamentado verdaderamente en lo que él, en sus percepciones. ¿Qué son los instrumentos que se han utilizado? Pues grupos focales, bibliografía, opiniones de expertos. Se elabora un cuestionario y normalmente hay muchos cuestionarios, como hemos visto, 1.275, que se pueden adaptar y tienen un problema, y es que hay veces, ustedes saben, por ejemplo, que el consentimiento informado en España pues es una de nuestras realidades, pero que ha sido un problema que no pasa en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos una confianza del paciente. En los sistemas mediterráneos la comunicación intensa entre paciente y profesional hace que se tenga confianza y muchas veces, yo que he defendido siempre el consentimiento informado, eran consentimientos que se entregaban pues en un momento determinado, de cualquier forma. Bueno, pues en ese sentido es otro modelo completamente diferente y hay que adaptarlo a la cultura de cada sitio. Bueno, este es el instrumento del Euroqual que se aplicó a la encuesta nacional de salud y ahí tienen que de las 5 variables el dolor y el malestar es una de las que más se miden. Entonces es una importante porque aproximadamente el 25,4% es de los encuestados dicen que han tenido dolor y si se hace sobre la totalidad representa relativamente el 35%. Y como ven, en todas las comunidades autónomas existe en la línea verde, que es la de dolor, es la araña más grande y además varía según las distintas comunidades. A mí no me ha dado tiempo, pero me gustaría ver si eso tiene alguna relación con el tipo de unidades del dolor. En aquellas comunidades autónomas que hay mayor dolor, ¿existen más o menos unidades del dolor? ¿Cómo se comportan esas unidades del dolor? ¿De qué tipo son? Bueno, me gustaría ver qué es lo que sucede ahí. Y, por supuesto, se fundamenta también en un paciente activo, en un paciente experto. Las condiciones del paciente experto, ustedes las conocen perfectamente, que es primero a quién vamos a seleccionar de todos los pacientes. Si decimos que es activo, a quién vamos a seleccionar de todos los pacientes para que ayuden a otros a entender su dolor. Voluntariedad, tiene que ser que uno quiera, que el paciente quiera llevar a cabo una labor formativa a otros pacientes que se encuentran en su misma situación. Tiene que haber formación previa, tiene que haber capacidad mostrada para el autocuidado, tiene que haber empatía, tiene que ser un paciente que sea con fácil comunicación y apoyo por parte de los profesionales, tanto de atención primaria como de los hospitales. Les he traído un modelo de la Universidad de Stanford que se ha desarrollado en distintos países y que aquí sí que mide resultados del estado de salud, de la utilización de servicios, de la autoeficacia y de las conductas de autocuidado. ¿Y cómo lo mide? Pues mide a ver si ha aumentado el ejercicio físico, mide el control de sistemas cognitivos, mide qué grado de comunicación a través de un PREMS tiene con otros profesionales el paciente, mide las discapacidades. ¿Qué es lo que se ha visto absolutamente demostrado? Que reduce estancias, que reduce visitas ambulatorias y hospitalizaciones y que cuando hay un programa de paciente experto hay un ahorro de 1 a 4 frente a los no incluidos en el programa. Aquí tienen, se lo pongo también, resultados que tiene la Cochrane sobre qué programas hay de paciente experto y cómo se comportan.
Dicen que es difícil porque cambia el contenido, cambia la duración, cambian los participantes y existe un denominador común, que es aquellos que implican a enfermos, a pacientes, a profesionales y sobre todo a todos los niveles de atención son los que mejor resultados dan, incluyendo a sociedades científicas como ustedes y a las sociedades de pacientes que también están hoy aquí. Bueno, a mí me parece que uno de los indicadores más importantes es la adherencia al tratamiento. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, porque es un grave problema y tiene consecuencias muy negativas. Es decir, fracasos terapéuticos conllevan mayores tasas de hospitalización y aumento de los costes sanitarios. ¿En qué medida las unidades del dolor consiguen que haya más adherencia al tratamiento por parte de los enfermos que tienen dolor crónico? Bueno, aquí hay varios programas y entonces, como voy un poco rápido porque quiero llegar a una valoración final, bueno, pues hay un tema que a mí me parece importantísimo en esta línea, que es la creación de la sociedad del impacto social del dolor en la Unión Europea, que ha hecho, primero, ¿por qué? Ha empezado a hacer visible el dolor en las agendas políticas de los gobiernos de la Unión. Aporta indicadores de valor en aquella línea que dice la OCDE de que los servicios de salud están para crear valor. Yo digo, los servicios de salud están para crear valor, ya lo tienen, pero están para que ese valor también se transparente, porque en la medida en que este mes he tenido que firmar en mi declaración de la renta cuánto se llevan para los presupuestos públicos en el IRPF, bueno, pues ahí una legitimación social es contribuir a que se reduzca el dolor. Esto legitima socialmente a los servicios de salud y es un indicador de absoluto valor. Docencia e investigación, claro que sí, pero eso además tiene que ser una realidad. Es decir, la investigación en materia de salud, como han dicho, en el Horizonte 2020, la docencia en programas no solo para atención primaria y el tratamiento del dolor por los médicos de atención primaria, en esa invisibilidad que tienen las unidades del dolor, yo me atrevería a decirles que tienen que también partir de ahí para los centros sociosanitarios, tienen que partir de ahí para el resto de los especialistas, porque me gustaría saber cuántos de los especialistas les consultan a las unidades del dolor, por ejemplo, en cuidados intensivos. ¿Cuántas veces siguen haciendo una determinada labor y resulta que podían consultar a la unidad del dolor que les daría muchísimas pautas para que un paciente no tenga dolor, para que un paciente, y muchas veces somos muy pejigueros con cómo utilizamos los opioides y cómo utilizamos, entonces, en ese sentido, hay que formar, sí, pero también a los de tu propia casa. Y hay que formar, sí, y a otras unidades del dolor, porque trabajamos en red, en una red integrada de servicios de salud. Y tenemos que ver cómo constituimos la red, con otras unidades del tipo que sean. Y buenas prácticas, por supuesto, ese observatorio que yo creo que tiene que venir. Bueno, yo quería decirles que vamos cada día más a servicios de salud híbridos o líquidos y he visto cómo las consultas del dolor cada vez más se hacen por vía telemática a raíz del COVID. Pero, ojo, porque a mí, que soy una analfabeta digital y ya lo he dicho, siempre hay cuestiones, hoy mismo lo hemos podido comprobar, con la conexión que hemos tenido. No es una panacea, ni se puede utilizar para todos. Y les recuerdo que los que más tienen problemas con su dolor crónico son las personas que están con un grado de envejecimiento importante. Y para ellos no es fácil utilizar estas tecnologías. Acuérdense, y les he puesto ahí de la película, si no la han visto, les invito a que la vean, de Daniel Blake, en el Reino Unido, un señor que no puede pedir la pensión porque no sabe cómo rellenar los cuestionarios digitales. Entonces, está a la orden del día. Yo he intentado sacar mi certificado de vacunación en el Ministerio y llevo 3 días conectándome y no hay manera. Soy una torpe de libro, pero claro, esta es una realidad. Entonces, esto puede ser un problema tanto para el autocuidado como para
que durante la pandemia, y no lo podemos abandonar, y ojalá se siga en esa vía, pero nunca se va a poder sustituir la presencial, porque el contacto es importante y queremos seguir manteniéndolo. Aparte de que en el caso de las consultas telemáticas, muchas veces se realizan por teléfono, sin ver a la persona. ¿Cómo sabemos que es ella? ¿Cómo sabemos que detrás del teléfono está esa persona o que no se lo ha cogido otro y que le están dando información de todo tipo? ¿Cómo lo sabemos si no es una videoconferencia? Ahí lo dejo porque es mucho lo que hay sobre la legislación en este campo. Bueno, yo quería decir que ¿por qué? Pues sí, claro que sí. Yo quiero unidades del dolor. Me parece importantísimo. Gracias a Dios, desde 2010 aquí he visto que hemos aumentado y que tenemos 200 en el sector público y 200 en el sector privado, que es el que más ha aumentado. El sector privado ha aumentado muchísimo las unidades del dolor. Me queda por ver de qué tipo son. Me queda por ver muchísimas cuestiones de cuáles son, sobre todo, lo que están haciendo y cuáles son sus resultados. Afecta a mujeres mayores el dolor, a clases sociales de menor renta y a desempleados, o sea que es una razón social más que poderosa. En segundo lugar, 50% de familiares tristes o con cambios de humor, que es que el dolor crónico no afecta solo al paciente, que afecta a toda la familia e incluso yo creo que al vecindario, porque tienes un mal humor, iba a decir otra cosa, tienes un mal humor que no hay quien te aguante y luego tienes alteraciones y el 30% de esos cuidadores tienen alteraciones del sueño. Yo les invito a que esto es un círculo vicioso, porque el paciente repercute en el cuidador informal y sobre el cuidador formal. Y yo creo que hay que hacer estudios que valoren a los tres. Cómo se comporta, qué expectativa o qué satisfacción tiene el paciente y qué calidad de vida, cuál es la de los profesionales de la salud que lo atienden y cuál es la de los cuidadores informales que están apoyándole. Razones gestoras. Miren ustedes, si hay un ejemplo, que empezar a trabajar como carácter multidisciplinar, transversal, han sido las unidades del dolor. Están constituidas por un carácter multidisciplinar desde su nacimiento. Están constituidas además de manera transversal, que da apoyo a atención primaria, a la atención especializada y al sociosanitario, y que encima han ido incorporando innovación tecnológica para lograr mejores resultados. ¿Centrado en el paciente? Pues claro que sí, está aumentando la calidad. ¿Y qué pasa? Que no podemos porque tenemos listas de espera en nuestras unidades del dolor y encima nos llegan tarde. 6 años de media para que un paciente que lleva tiempo con dolor crónico, hasta 6 años espera para llegar a una unidad del dolor. Ese es un tiempo que no nos podemos permitir. Y luego, ¿existe equidad en las comunidades autónomas a la hora de ver si hay un carácter poblacional, ¿no? ¿Qué ratio hay de unidades de dolor de cada uno de los tipos por comunidades autónomas? Es interesante el verlo. Razones sanitarias, tiene la voz del paciente, mejora el estado de salud, disminuye usos y abusos de los servicios de salud y mejora la adherencia al tratamiento. Es decir, usos y abusos, ¿en qué medida? Como decíamos antes, se reducen las visitas a urgencias, las visitas a consultas, las hospitalizaciones, los reingresos. No se nos olviden los reingresos, que muchas veces generan una nueva hospitalización. Y razones económicas. Claro que sí. ¿Y cuál? ¿Y por qué? Ahora lo llamamos desde Copenhague y desde los PROM y los PREM lo llamamos crear valor. Bueno, toda la vida para incluir una prestación en las carteras de servicios de salud se utiliza el QALY. ¿Qué es? El año de calidad de vida, el coste del año de calidad de vida que mejora que tiene una persona debido a una técnica o a un procedimiento. Es decir, esa es la clave. El año de calidad de vida
que tenemos con una determinada técnica, con un determinado procedimiento, ¿qué es lo que nos cuesta? La reducción de las incapacidades laborales transitorias y de la invalidez permanente, y que se ve que del 2,5 al 3% del PIB es debido al dolor crónico. Bueno, esto lo conocen ustedes perfectamente, pero ningún dolor, el 55,1, si ustedes se dan cuenta, claro, a medida que va el envejecimiento poblacional aumentando, lógicamente va justo en el sentido contrario. Los jóvenes tienen mucho menos dolor moderado, grave y, por supuesto, extremo, y los mayores, a medida que va aumentando la edad, pues la tarta se va haciendo más grande. Bueno, ¿qué pasa? Que de repente llegó el COVID y vimos las costuras a todo el servicio, a todo el Sistema Nacional de Salud y también a las unidades del dolor. ¿Por qué? Porque se ha incrementado en un 60%, según la encuesta de la SED. ¿Cuál es? Se ha incrementado en un 60% el dolor en las personas que padecían dolor crónico. Entonces, sobre esta línea tenemos que trabajar en que el 62% de los pacientes nunca se derivaron a una unidad del dolor. El 12,8% de los pacientes con dolor crónico se remiten por el médico de familia. El 18% cartera de servicios completa de las unidades del dolor, para un 7% de dolor severo en la totalidad de la población. Y yo me he atrevido a hacerles un número gordo. Entonces he mirado cuántos estudios había de medición de resultados de las unidades del dolor. Tengo que decirles que hay muy poquitos y que el primero fue en el año 2008 por Torre. Después dice Martínez Zapata que es muy difícil extrapolar resultados de las unidades de dolor porque cada una tiene unas características. A mí esto me parece una oportunidad. Precisamente qué resultados se obtienen en los distintos tipos de unidades, porque de esa manera veremos, de alguna manera legitimaremos cuál es a dónde nos tenemos que dirigir. Y luego he visto un indicador que es el IMPACT, que unifica criterios, pero para los ensayos clínicos, y valora la intensidad, la funcionalidad física, la disfunción emocional y la mejora de la experiencia del paciente. No puedo por menos que citar esta tesis doctoral, que es lo más completo que he visto en resultados de salud juntamente con el estudio de Torre. Y dice, bueno, ¿qué ocurrió en mi unidad del dolor? Es una unidad del dolor en Sonjácer, Baleares. Y lo que dice es que comenzó desde que comenzó el hospital. Es un seguimiento de 6.000 pacientes, de los cuales el 50% no se pueden incluir en el estudio, sencillamente porque no se recogieron datos en la historia clínica digital, con lo cual no fue posible hacer una evaluación. La siguiente es que lo que vemos es que si nos vamos a todos, porque no me da tiempo, perdonen, vemos que el 40% no remiten, una remisión parcial 40% y remisión total el 20%. Es muy elevado el dintel que pone, porque elimina completamente a los leves, a los muy leves y prácticamente a los moderados, y se centra solamente en aquellos que son fundamentalmente graves y extremos. Entonces, sobre esa base y sobre la base de que en España los distintos estudios ahí tienen dónde está el año de calidad de vida ganado por una técnica, por un procedimiento en distintos países donde se sitúa. Por ejemplo, en el Reino Unido está entre 20.000 y 30.000 libras. En lo que proponen la última revisión española, dice que tiene que estar el año de calidad de vida ganado con una técnica, procedimiento, servicio, como son las unidades del dolor, está entre 30.000 y 45.000 euros. Bien, si yo aplico a los que son severos y extremos, que son aproximadamente 3.426.000 habitantes, les aplico una remisión del 20% y, de acuerdo con lo que publica el INE de cuál es su expectativa de vida de aquí a la muerte, bueno, pues claro, de los de 15 a 24 años, 57 años, de 25 a 34, 49. Entonces, he ido multiplicando los años de vida que es esperable que tengan esa población por el total de cada uno de los grupos de edad. Mire usted,
Si de verdad remitimos el 20%, que creo que es un dintel bajo de lo que están haciendo las unidades del dolor, tenemos 506.490 millones de euros, que significa que con esto tendríamos para financiar el presupuesto de nuestro Sistema Nacional de Salud, que son 77.404.000, o sea que son 77.404.000, ahí me faltan tres ceros. Entonces, tendríamos para financiar el Sistema Nacional de Salud durante 10 años, simplemente con utilizar, con que el 20% de los pacientes que tratan las unidades del dolor en dolor crónico tuvieran una remisión total. Creo que esto justifica plenamente que hay que realizar, y les invito a ello, hay que realizar estudios de evaluación de lo que aporta, cómo se ha reducido el dolor, cómo ha remitido, cómo no ha remitido, porque es lo que verdaderamente a ustedes les va a dar visibilidad. En la medida en que seamos capaces de transmitir un mensaje que las unidades del dolor financiarían el presupuesto de salud de al menos 7 a 10 años si remitieran el 20% de sus pacientes con dolor crónico, creo que este es un número grande, hecho a gran escala, pero que puede darnos una idea de cuál es su utilidad. Bueno, por último, lo único que les puedo decir es que abajo el despotismo ilustrado, arriba la legitimación social de las unidades del dolor. Hay que evaluar, hay que monitorizar antes y después de que el paciente sea atendido en la unidad. Hay que evaluar la experiencia del paciente y la calidad de la atención, el PROM y el PREM. Hay que evaluar económicamente las intervenciones y hay que analizar los circuitos y derivaciones. ¿Por qué nos tardan en llegar los pacientes? ¿Qué es lo que nos está pasando? Retroalimentación e innovación, como no podía ser de otra manera. Y riesgo compartido, sí señores, porque aquí cabemos todos. ¿Por qué no hacer con los patrocinadores una alianza como es la de, por ejemplo, en las terapias respiratorias están financiando enfermeras para hacer un control y evaluación de las terapias respiratorias? ¿Por qué no utilizar riesgo compartido cuando aparece un nuevo fármaco y resulta que lo pagamos en función de si verdaderamente consigue el resultado que a priori se ha establecido? Porque muchas veces a lo mejor no se consigue el resultado, pues financiación en función de que verdaderamente se consiga el efecto que creíamos en inicio que iba a tener. El automanejo, TIC comprensivas, por favor, para algunos, por lo menos para mí. Formación, incluidos atención primaria, los especialistas, todo el sector sociosanitario, investigación en terapéuticas, pero también en resultados. Que no vuelva, por favor, dentro de 10 años y me encuentre con que solamente vuelve a haber otros 2 estudios en la bibliografía consultada que están midiendo cómo las unidades del dolor aportan calidad de vida, aportan satisfacción y, además, las expectativas de los pacientes se cumplen. Financiación, sí, ligada a PROM y a PREM, ¿por qué no? El punto en el que las unidades del dolor contribuyen a mejorar la calidad de vida, el punto en el que las unidades del dolor contribuyen a mejorar las expectativas del paciente, el punto en que las unidades del dolor podemos hacer un medidor, por supuesto que sí. Observatorio de buenas prácticas y, por favor, ponga una unidad del dolor en su vida, al menos en todos los hospitales públicos, y que disminuyan las listas de espera. Y medir. Muchísimas gracias, espero que como en Casablanca este sea el inicio de una gran amistad. Y por favor, acuérdense del Schweppes. Tu vida cambió, no eres como ayer. Si en tu vida hay una unidad del dolor. Espero no haber hecho mucho ruido y pocas nueces. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Yo me voy a colocar de este lado de la sala, en primer lugar para favorecer su higiene postural y que no se queden mirando hacia aquel lado.
y para tener el reloj controlado, porque yo tiendo a extenderme más de lo necesario. Entonces, así cumplo con dos misiones importantes. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la sociedad y a los patrocinadores y a la Universidad Complutense el hecho de haberme invitado a participar aquí. Para mí es un placer, es un honor. Bueno, se lo debo exclusivamente a que me ha convencido, tampoco necesita hacer mucho esfuerzo, Luz, y aquí estoy encantado porque además me ha permitido revisarme algo que los gerentes no hacemos a menudo, salvo que tengamos la oportunidad. Ya sabéis que nosotros nadamos en la indefinición de no saber mucho de nada y saber un poquito de todo. Y uno, cuando tiene esta oportunidad, puede profundizar y ver cosas que se le pasan desapercibidas en su día a día. Mirad, yo vengo de Ourense. Ourense, además de ser una provincia, es una de las 7 áreas sanitarias de Galicia, la única que no tiene mar, pero no por ello menos interesante. Y esta es mi zona de trabajo, en 4 líneas. 300.000 habitantes, 3 hospitales, 106 centros de salud, 5.700 profesionales y un presupuesto anual de 527 millones de euros. Y para avanzar rápido, pues voy a llegar al final. Y os voy a hacer un spoiler de mi presentación y al mismo tiempo una confesión. Y esa confesión es que a mí la sostenibilidad económica del abordaje del dolor no me importa nada. No me importa nada. Espero que no os traumaticéis, espero que a Luz no se lo tengáis en cuenta. Pobre, ella es fantástica, aquí el malo soy yo. Pero ciertamente, a mí como gerente de la sostenibilidad económica del abordaje del dolor crónico me importa bastante poco. Y voy a intentar argumentarlo. Así que vuelvo a empezar. Y si os fijáis, el título de mi presentación es Una perspectiva gerencial. Y digo una porque es la mía, no de ningún otro gerente, porque no he tenido la oportunidad de discutirlo. Aunque sospecho que va a ser la perspectiva de varios. Y para ello, yo he definido lo que es el cuadrante de la preocupación de un gerente. El cuadrante de la preocupación en relación con el dolor crónico desde mi perspectiva. Y para mí, la sostenibilidad económica es un elemento de preocupación fundamentalmente para 2 elementos de este cuadrante, que son el financiador y, en segundo lugar, para el contribuyente. Si de los 4 stakeholders que formamos parte del sistema sanitario tuviésemos que definir aquellos en los que la sostenibilidad económica es algo muy relevante, para mí, desde luego, sería el primero, el financiador, y en segundo lugar sería el contribuyente, quedando el gestor y el clínico un tanto al margen de todo ello. Un tanto al margen. Y, por supuesto, absolutamente al margen de la sostenibilidad en el abordaje del dolor crónico tiene que estar el paciente. Absolutamente al margen. Así que volvamos a mi terreno, que es el del gestor, y os estoy diciendo que pues, la sostenibilidad económica me preocupa poco. Y, por tanto, os lo voy a intentar demostrar con algunos datos económicos. Fijaros. El presupuesto, como os decía antes, de mi área sanitaria es de 527 millones de euros. Mi área sanitaria tiene 300.000 habitantes, pero tiene una estructura demográfica muy particular. Antes hablábamos de envejecimiento y Ourense es la segunda provincia más envejecida de España junto con Zamora. El 33% de nuestra población es mayor de 65 años, repito, el 33%. Y el 12% es mayor de 80 años. Si asociamos dolor crónico a envejecimiento, lógicamente, pues debiera tener impacto presupuestario esta realidad. Vamos a medirlo de la mejor manera que podemos medirlo, viendo el impacto en farmacia. El coste en farmacia en mi área sanitaria es el 29% del presupuesto. Es alto, me atrevería a decir que muy alto, y probablemente tenga que ver con esta estructura demográfica, aunque seguramente no solo con ello. El 60% de ese gasto se va en receta médica oficial y el 40% en dispensación hospitalaria. Sigamos avanzando en el argumento. En receta médica oficial, les voy a presentar los 10 grupos terapéuticos más o menos encajados. Espero que no esté Tony Gilaver en la sala, porque si no, creo que se enfadaría conmigo. Los grupos terapéuticos agrupados, los 10 grupos terapéuticos que consumen el 74% de los recursos. Veis que empieza por los tratamientos antipsicóticos fundamentalmente y que
los analgésicos ocupan un sexto lugar con el 6,9% del presupuesto. Repito, receta médica oficial. Un número relevante, pero yo creo que un número asumible. ¿Y en dispensación hospitalaria? Pues aquí se nos desploma el coste. Para encontrar a los analgésicos tenemos que irnos al grupo terapéutico número 26, representando el 0,5% del gasto, un gasto que está fundamentalmente en un 50% monopolizado por la terapia antineoplásica e inmunosupresora en estos momentos. Datos del 2020. Hay otros costes, evidentemente. Hay otros costes asociados fundamentalmente a elementos implantables, a determinado fungible de las unidades del dolor, pero sin entrar en detalles, les voy a decir que dentro del presupuesto anual de un hospital me atrevería a decir que es de escasa relevancia. De escasa relevancia. Espero que vayáis entendiendo un poco mi argumento. Creo que hablando de sostenibilidad desde la perspectiva de un gerente, pues, hombre, a lo mejor no es que no me importe nada, como decía Luz Casal, pero me importa menos que otras cosas. Y ya sabéis que la preocupación es el espacio que queda cuando no nos ocupamos lo suficiente. Así que los gerentes tendemos a ocuparnos lo suficiente de casi todo, o al menos lo intentamos. ¿Y cuáles son esas ocupaciones? Pues fijaros, es una ocupación que los pacientes puedan acceder a un tratamiento adecuado en el momento adecuado. Esta es una ocupación y además estas ocupaciones seguro que las compartimos con todos los presentes en la sala, seguro. Es una preocupación que en un área envejecida como la mía, pues precisamente por ese envejecimiento los pacientes puedan sufrir más. Es una preocupación y es una ocupación. Es una ocupación y una preocupación la eficiencia. La eficiencia, entendiendo eficiencia como lo que es. Resultados en práctica clínica partidos por el coste. Efectividad y coste. Preocupación importante de las gerencias. No se trata de hacer cosas, ni siquiera de hacer cosas correctas. Se trata de hacer correctamente las cosas correctas. Esta debiera ser una ocupación y una preocupación compartida por parte de todos los que estamos en el sector. Fijaros, hay publicaciones que evidencian que la incorporación de la tecnología sanitaria, a veces precipitada, genera unas cifras de gasto sanitario muy altas, no son las nuestras desde luego, y especialmente ligadas al uso inadecuado. Y os recomiendo encarecidamente este paper. Es un paper de Jeffrey Braithwaite, que es un ginecólogo australiano, que yo no sé cómo será como ginecólogo, pero como opinador es excepcional, y que establece los 3 números que necesitamos saber en healthcare. El 60-30-10, el desafío del 60-30-10. El 60% del gasto sanitario está bien gastado, es indiscutible, se ajusta a guías de práctica clínica. El 30% restante no se ajusta a guías, es un desperdicio, está mal utilizado y el 10% restante incluso es perjudicial para el paciente, es iatrogénico. Esta es su conclusión. Nos ocupan y nos preocupan las buenas terapias, sean medicamentosas o de otro tipo. Otro elemento común con todos los presentes. Y nos preocupa la calidad, y no voy a hablar más de ella porque ya Paloma nos ha dado suficientes muestras de su importancia, y especialmente nos preocupa la calidad percibida, y creo que nos debe preocupar más qué piensan nuestros usuarios de lo que hacemos. Y nos preocupa el valor. Ya sabéis que en general, en medicina como en todo, hay determinados vocablos que se ponen de moda en un determinado momento, y este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Pero entendiendo valor como resultados desde la perspectiva del paciente, partido por el coste, yo creo que es indudable que esto tiene que ser una ocupación y una preocupación de todos nosotros. Entendiendo que pues la medicina, la asistencia sanitaria basada en el valor debe buscar una mejor salud, unos mejores cuidados y unos menores costes. Este es el gran objetivo.
Y antes hablaba de eso, de palabras totémicas, ¿no? Pues hemos pasado de la medicina basada en la evidencia, a la medicina basada en resultados, a la medicina basada en valor. El valor siempre, repito, desde la perspectiva del paciente, del usuario. Y nos interesan otras cosas también, nos preocupan otras cosas. Nos preocupa que exista un buen dimensionamiento epidemiológico, que sepamos exactamente la prevalencia de lo que estamos hablando o la recurrencia de lo que estamos hablando. Ayer me dejaba César un tanto asustado, un tanto perplejo con ese 18% al que habéis llegado como conclusión de prevalencia del dolor crónico en España. Son cifras para hacérselo mirar si no hacemos nada. Y nos preocupan, y ha salido también aquí, aspectos como la cronicidad, el envejecimiento y la dependencia, que para mí están formando una única unidad. Envejecimiento, dependencia y cronicidad. No siempre es así, evidentemente, porque hay cronicidad en la infancia, es evidente, pero en general son elementos ligados, como también lo son estos otros tres: pluripatología, complejidad y final de la vida. Preocupaciones y ocupaciones que debieran afectarnos a todos nosotros. Y nos preocupa la accesibilidad. Nos preocupa que un paciente llegue tarde a una unidad diagnóstica o a una unidad terapéutica, en el caso del dolor, evidentemente. Y nos preocupa el abordaje interdisciplinar. Paloma ha hecho una defensa encendida de las unidades del dolor, a la que yo no me voy a oponer, no se me ocurre, no soy tan suicida, puedo ser un poco destroyer, pero no soy un suicida. Las unidades del dolor están ahí, son imprescindibles y todos deseamos lo mejor para ellas, pero yo creo que al hablar de dolor debemos de hablar de interdisciplinaridad y de abordaje interniveles incluso. No olvidemos que el primero y más importante abordaje del dolor crónico se produce en la atención primaria. Por tanto, tenemos que tener en cuenta este nivel asistencial, que es el más accesible, y desde la perspectiva de una sociedad como la vuestra, yo creo que hay que incorporar la necesidad de formar, de aportar conocimiento fuera del que vosotros mismos atesoráis, que es mucho. Yo diría que os sobra incluso como para poder cederlo. Yo creo que aquí hay que ser generosos e incorporar nuevos miembros a los equipos. La atención psicológica, por ejemplo, de la que ya hablábamos ayer noche, por ejemplo. Y nos importan y nos preocupan las competencias profesionales. También nos preocupan las competencias profesionales, el saber y el saber hacer, los conocimientos y las habilidades, fundamentalmente, porque yo creo que de las aptitudes y de las actitudes las damos por hechas. Pero yo creo que es necesario garantizar competencias profesionales y ahí las sociedades científicas tenéis un papel muy importante en el que aportar conocimiento. Y nos preocupa, y voy finalizando mis preocupaciones y ocupaciones, nos preocupa también, en algún caso, el déficit de profesionales que empezamos a vivir. En el ámbito médico es una evidencia. Empezamos a tener problemas ya con la enfermería y yo creo que es un camino que estamos abriendo enormemente peligroso, pero que se nos avecinan tiempos difíciles. Y fijaros, yo soy un gerente, yo no soy ni un político ni un legislador, pero voy a hacer el ejercicio de transfigurarme. Y aprovechando aquel famoso programa que los mayores del lugar recordaréis, que se llamaba Si yo fuera presidente, que presentaba Fernando García Tola, he hecho un ejercicio de cambio de perfil y me he transfigurado en un presidente, en un legislador, en un ejecutivo. Y fijaros, desde ahí, como he dicho, me importa y me importa mucho la sostenibilidad. La sostenibilidad en el abordaje del dolor crónico, pero la sostenibilidad en general. Pero no solo la sostenibilidad económica. Me parece muy relevante la sostenibilidad social. La sostenibilidad económica sin sostenibilidad social no es soportable. No es soportable. Y en algo tan crítico y tan subjetivo como es el dolor, menos todavía. Por tanto,
en Román Paladino, antes de meter la mano en el candado o colocar el candado, hay que ver el impacto social de determinadas medidas. Y me preocupan los costes. Os recuerdo, estoy en mi posición de presidente del gobierno. Me preocupan los costes, me preocupa el iceberg de los costes, pero me preocupa al revés. Me preocupan los costes indirectos, me preocupan los costes intangibles, que en el caso del dolor son mucho mayores que los costes directos. Estos son datos vuestros, no son datos míos. Y esto, si me permitís la expresión, y dado que no hay niños en la sala, acojona. Esto asusta. Y mal haríamos si no entendiésemos que esto asusta y debe asustar y debe preocupar. Yo creo que como presidente del gobierno debería de avanzar en estrategias. Y seguramente, no sé si en el ámbito europeo, pero sí en el ámbito estatal, deberíamos avanzar en documentos estratégicos de abordaje del dolor. Las estrategias permiten, en primer lugar, reflexionar colectivamente, establecer indicadores objetivos. Y si encima somos capaces de establecer, además de esos objetivos y esas estrategias, unos indicadores de medición más o menos precisos, y eso es muy difícil, como bien ha dicho Paloma, y le damos continuidad, absolutamente de acuerdo, pues probablemente podamos, en primer lugar, saber cuál es el horizonte al que queremos llegar en un determinado plazo y, en segundo lugar, monitorizarnos y ver cómo avanzamos en ese camino. Yo creo que esto es imprescindible. Y probablemente se pueda hacer en una comunidad autónoma o en 17, pero seguramente el dolor tenga una magnitud lo suficientemente importante como para que se haga a nivel estatal. Y para mí como presidente, desde luego el manejo del dolor, con todo esto que he aprendido hoy, con ese 18%, con esos costes, con ese impacto, con esas preocupaciones, con esas ocupaciones, para mí debería de ser una prioridad. Y los legisladores tienen algo muy importante que se llama BOE, que funciona. A veces menos de lo que quisiéramos y a veces más, pero funciona. Y os voy a dar un ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo claro de que la ley funciona y legislar aporta. Podríamos hablar de política fiscal en algunos casos. En este caso, la legislación es un elemento relevante. Habría que ver cómo aterrizamos esto en el ámbito del dolor, pero seguro que hay cabida para ello. Y surfear la ola, no nos queda otra, a todos. Y concluyo muy rápidamente. Es innegable, para mí también en estos momentos, que el dolor es un problema de enorme importancia desde la perspectiva de la salud pública. Hablar de esas cifras es absolutamente tajante, las cifras de las que estamos hablando. Probablemente la sostenibilidad económica no sea de mi incumbencia como gerente, probablemente, o quizás sí. Nos preocupan a los directivos, nos preocupan aspectos que seguramente coinciden exactamente con los vuestros. El envejecimiento, la determinación epidemiológica de cuál es la magnitud del problema, los costes, la accesibilidad, hacer las cosas correctamente o hacer las cosas correctas correctamente. Pero seguramente lo que más nos preocupa a los directivos sea la eficiencia, es decir, resultados, efectividad partido por el coste. No tanto la sostenibilidad, sí la eficiencia. Y desde luego podemos tener distintas perspectivas y todas ellas ciertas. La perspectiva del paciente no tiene por qué ser la misma que la del clínico y la del gestor no tiene por qué ser igual a la del financiador. Pero todos tenemos nuestra cuota de verdad y nuestra visión, como diría Ortega, es prismática, es diversa. Y desde luego lo que nos importa es aportarle valor al paciente. Y en una enfermedad, o en una patología, o en una sintomatología como es el dolor, no sé cómo llamarla, pues la perspectiva del paciente es absolutamente clave. Lo es en casi todo, pero en esto más.
Y esto solo es abordable de una manera interdisciplinar, con trabajo en equipo, con la incorporación de nuevos perfiles y con una visión muy generosa de quién hace qué, pero muy coordinada, muy coordinada. No podemos dejar gaps que impidan que el abordaje sea integral. Y si os dijese para acabar que tengo la receta para el abordaje y la sostenibilidad, para la sostenibilidad económica del dolor, ¿me creeríais? No me creéis. Qué frustración. La tiene Simon Stevens. Efectivamente, yo se la he copiado. Simon Stevens es el CEO, todavía sigue siendo el CEO después de muchos años, del NHS inglés. Y él dijo en su toma de posesión, fijaros la brillantez de alguna gente, que la mayoría de los problemas relacionados con la salud se resolverían aplicando esta sencilla fórmula. Pensemos como pacientes y actuemos como contribuyentes. He aquí la clave para cualquier stakeholder en el ámbito de la salud. Y muchas gracias. Si alguno de vosotros quiere venirse por Ourense, pues la Ribeira Sacra os puede... De momento estamos en buena situación epidemiológica, hay que decirlo todo, y os acogeremos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos ponentes, ha sido realmente interesante y es una asignatura pendiente la que tenemos y un reto para el futuro para garantizar que podamos asumir un sistema nacional de salud por muchos años, que incluyamos el dolor, que cada vez tenemos una población más envejecida y cada vez aprendamos más de los indicadores que debemos utilizar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de las que nos llegan, si no empezaríamos nosotros haciendo alguna de ellas aquí en la sala. No sé si tienen alguna... Ha llegado una pregunta, pero por WhatsApp, directamente, para Paloma, sobre el tema que has comentado de incentivos, penalizaciones, y has comentado un poco el modelo del trasplante en España, ¿no? Entonces, la persona que ha preguntado ¿sería necesario un modelo de incentivación en el tratamiento del dolor crónico? No sé por qué no. Desde mi punto de vista, absolutamente. Es decir, que la financiación, hay otro ejemplo, ¿no? La cirugía mayor ambulatoria. En el momento en que se cambió a una tarifa y se dejó de pagar por estancia, pues cambió completamente el número de procedimientos y la creación de unidades de cirugía mayor ambulatoria y de incrementarse el tipo de intervenciones que se realizaban por esa vía. Yo creo que tiene que ir ligado calidad, actividad y el coste. Y yo no estoy de acuerdo contigo. Yo sí que creo que por una cuestión de ética, lo que gastamos en salud tiene que hacer que sea sostenible, sustentable. Me gusta más sustentable que sostenible por una cuestión de ética, porque si resulta que gastamos de manera indiscriminada, eso se estudia muy bien en lo que tú has dicho, ¿no?, de la desinversión y la inversión. Es decir, lo que dejamos de hacer, si dejamos de hacer un 32% de cesáreas, que con la recomendación de la OMS de un 15%, posiblemente tengamos bastante más financiación para otras cuestiones. Entonces, a mí sí que me preocupa que la cartera de servicios de salud se vea mermada por la mala utilización de los recursos. Y eso es un tema de ética. Lo que destinas a una población que no lo necesita, se lo quitas a otra, porque son vasos comunicantes y estos son los recursos que tenemos para salud. Entonces no estás de acuerdo con el gerente, pero sí con el presidente. Totalmente. Ya está. Y además te ha quedado lo del presidente estupendo. Con lo cual, volveríamos un poco al principio, ¿no? Tendríamos que pensar en el modelo realmente que tenemos, hacer esa reflexión a ser posible en el Sistema Nacional de Salud. Lo digo como presidente, que yo estoy de acuerdo contigo. Desde luego, preocuparme por la sostenibilidad como presidente, y a mí como ciudadano me importa un montón, ya al margen de como médico,
como ciudadano me preocupa mucho, porque creo que es un bien que tenemos y una manera de redistribuir el dinero de los impuestos que no plantea ninguna diferencia con ninguna clase social y con nada, y por tanto sí que me importa. Pero volveríamos al modelo, volveríamos a hacer una reflexión sobre eso que habéis contado en realidad los dos, y que decimos, y yo he dicho en la introducción, de integración, es decir, que empecemos en primaria, que hagamos lo que tenemos que hacer adecuadamente, pues lo que tenemos que hacer en primaria, lo que tenemos que hacer en especializada, y hablo por ejemplo de consultas, o hablo de hospital de día, o hablo de técnicas avanzadas en un ámbito quirúrgico, no, en fin. A lo que os intento llevar, que no lo decís ninguno, y ya lo voy a decir yo, sería de establecer quizás un avance un poco más claro de la cartera de servicios. Y una hoja de ruta, ¿no? Y eso, sí, una hoja de ruta, y eso en una orden ministerial, como están todas las carteras de servicios, como deberían estar todas las carteras de servicios aprobadas. Esto sería así, de manera ideal, esto sería como habría que hacerlo, y sobre todo por incluir, fíjate, no solamente el tema organizativo, ¿no? Sino por incluir las técnicas, que yo ahora mismo, desde la perspectiva del hospital, y seguro que Félix, tú como gerente lo ves, que si están las técnicas incluidas, que si no están incluidas en cartera, que al final la realidad nos supera dentro de las instituciones, y a nivel de país esto no lo tenemos resuelto, aunque queramos guardar y seguir las normas. Entonces tendría que ser una forma mucho más rápida y aclarar un poco más el modelo y la cartera de servicios. Es un poco mi perspectiva desde la gestión, así muy honesta. Creo que, vamos a ver, está ahí los estándares y recomendaciones que hizo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Sanidad de España, diciendo qué tipos de unidades, qué era lo que tenían que tener, qué tipo de procesos y procedimientos. Habrá que actualizarlo, pero está ahí. Tenemos estrategia, y vuelvo a lo mismo. Lo siento, pero 11 años más tarde de haber escrito Gestión Clínica, el capítulo del libro, me encuentro con que seguimos en una situación en la que cabe todo: estrategias, protocolos, otra estrategia, otro protocolo, otros indicadores. Pero ¿cuándo medimos y evaluamos? Porque es que esta es la clave. ¿Cuándo medimos y evaluamos? Es que a mí me parece cartera de servicios, pues es que los estándares y recomendaciones lo recogen, me lo he repasado, tipo 1 de unidad del dolor. Sí, pero eso, ¿y dónde está la hoja de ruta y la financiación para poner en marcha esas unidades del dolor? A eso me refiero, porque el papel lo aguanta todo. Negro sobre blanco lo aguanta todo. Pero ¿dónde están efectividades conducentes que dicen los argentinos? ¿Dónde están? Yo quiero que cada comunidad autónoma se comprometa y diga: vamos a ver, hoja de ruta, he mirado estrategias del dolor, madre mía, hay todas, pero luego no se cumplen, no se evalúan, no se apuesta por hacer financiación. Este año, en los presupuestos de la comunidad autónoma, voy a poner tanto para la unidad del dolor, y voy a montar en estas características, y las voy a medir de esta manera. No lo veo, lo siento. No existen cartas de servicio. Es tontería. Pues eso. No tienes suerte y en el hospital te preguntan cuál es tu carta de servicio, pero compartismos hospitales son como tú lo has dicho, Paloma, guardianas, también las unidades de dolor. Totalmente. Las unidades de dolor se cierran en verano. Totalmente. Pues no sé, os habrá y sitios espectaculares, pero la verdad es que tenemos muchos compañeros que no lo pasan igual. Y el problema no es que el compañero lo pasa igual, el problema es cómo lo pasa el paciente. Porque esto de decir que el dolor está en primaria es fenomenal, y es verdad, el dolor que está en primaria, pero es que ya lo hemos visto más grande. El paciente complejo no debe estar en primaria, tiene que estar en un sitio de capacitación. Y ese paciente sí que se lleva el recurso. Y si tú no pones encima de la mesa los euros y la financiación y las estadísticas de las plantillas, pues estarán viendo un paciente complejo, un médico de cada día, hoy baja uno y mañana baja otro, y ahora no es verano, tengo que perder teléfono, y mañana, y eso, evidentemente, no podemos pasar. Y demuestras que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, porque ese 20% es posible revertirlo.
Vamos, eso en general, gracias a Dios, en Orense les funciona muy bien, que yo lo sé. Que es estable a lo largo de todo el año, pero esa no es la realidad en todo nuestro país, en todas las comunidades del dolor. Como María al contar la misma comunidad, la diferencia entre una unidad y otra. Entonces, yo es que quiero tener un gerente como tú. ¿Quieres comentar? No me conoces bien. ¿Quieres comentar, Félix? Sí, quería comentar lo que está comentando Concha. A ver, yo creo que, en primer lugar, por ordenar un poco las cuestiones, yo creo que no podemos hacer norma en base al 7% de la pirámide, sin previamente haber trabajado el resto. Y yo creo que falta por trabajar todavía el resto. Hay mucho que hacer en la base. En el 80%, si aplicamos un Pareto en el 80% restante de los pacientes que no deben llegar nunca a una unidad del dolor, hay mucho que hacer seguro, estoy convencido. Y creo que no está hecho, y hay que hacerlo, y hay que ponerse. Ahora bien, evidentemente ese 20% restante o ese 7% restante que tiene que ser abordado en una unidad de referencia, en una unidad pues de vanguardia, por decirlo de alguna manera, porque al final sois gente de vanguardia, eso tiene que estar garantizado. Pero yo creo que no existe conciencia, y lo decía Paloma perfectamente, no existe conciencia del problema. Honestamente, yo hasta hace una semana, para mí no era un problema, y hoy he cambiado de criterio, porque he visto lo que hay. Y eso lo veis vosotros todos los días, yo no. Y he visto, y fijaros, yo soy preventivista de formación, no he visto un paciente en mi vida. Nosotros trabajamos, Mercedes también, trabajamos con poblaciones. Yo he visto alguno. ¿Tú has visto alguno? Yo no. Trabajamos con poblaciones, nosotros pensamos en clave poblacional. Y yo, sin haberlo comentado con Mercedes, pues probablemente en época de pandemia, pues las dos pandemias más importantes que hay y seguirá habiendo después del virus son la obesidad y el tabaquismo. Y no hay ninguna estrategia específicamente dedicada a eso. Antes preguntaba a alguien si era necesario financiar actividades preventivas. Pues claro que es necesario financiar actividades preventivas, por supuesto, y ojalá hubiese presupuestos finalistas, porque nos iría mejor a todos. No llegaríamos a la cúspide de la pirámide, nos quedamos en la base. ¿Para cuándo una asignatura? Me vuelvo a mi posición de presidente. ¿Para cuándo una asignatura de educación para la salud en la escuela? Para los niños de primaria. ¿Para cuándo? ¿A qué estamos esperando? Entonces, hay una serie de problemas pandémicos, entre los cuales yo hoy, introduzco el dolor, que hay que hacer un abordaje integral desde el principio, donde evidentemente cada uno tenga su lugar, con generosidad. Aquí no podemos monopolizar nadie el manejo de una determinada patología, porque además en el dolor fracasaría. El dolor es un síntoma. Y es un síntoma que atiende seguramente todo el mundo que maneja algún tipo de patología, mejor o peor, pero lo atiende. Y no podemos esperar a tener una unidad de dolor que atienda a todos los pacientes sintomáticos con dolor de una determinada área sanitaria, porque sería inabordable. Pues tenemos que ordenarlo, y es una labor preciosa poder organizar esa ruta asistencial, establecer los criterios de derivación, qué pacientes deben llegar a una unidad y cuáles no, en qué condiciones, cuándo, decía Paloma, 6 años en llegar a una unidad, qué disparate, eso es inasumible. Pues tenemos, como sociedad, como profesionales, como asociaciones de pacientes, como administración, tenemos una obligación de hacer mejorar claramente el abordaje integral del dolor. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dices, pero fíjate, ¿cómo es el sistema? Se dan más horas de tratamiento del dolor en veterinaria que en medicina. Eso es así. Es verdad. Vale, entonces llegamos y decimos, no, es que medicina primaria va a hacer su cargo del dolor, que es lo que debería de ser desde luego en la base para que llegue lo que tiene que llegar. Ya, pero ¿cuándo se forman los médicos de atención primaria? Porque los médicos de atención primaria, durante el sistema de formación del MIR, no tienen ninguna obligación de formarse en dolor. A lo mejor si a alguno le gusta... Y en el pregrado... En la carrera de hipertensión, la hipertensión no me gusta nada. Y el diabético me da un asco, que eso no lo quiero estudiar. Pero usted va a ver diabéticos y hipertensos. Pero es que mucho más que diabéticos y hipertensos va a haber gente con dolor. Exacto. Y si no están formados, ¿cómo acaban llegando? Es un reto. Porque nosotros, vamos, y luego la Sociedad Española del Dolor, Víctor, por eso
Yo no empezaría con la atención primaria, empezaría con el propio paciente y el ciudadano, porque muchas veces no te enseñan el automanejo del dolor. Tenemos una pregunta pendiente, por favor. Bueno, ahora ya se ha discutido, estoy en Ignacio de la Torre, dentro de la Institución Europea CDI, Casmaica Alliance. Y lo que quería decir, yo creo que fundamentalmente el dolor está subestimado, muy subestimado y muy infravalorado. Y además el dolor no se ve. Entonces, Paloma está hablando del rato de que hay que medir la eficiencia o la eficacia de los centros de dolor, pero el dolor es muy difícil medirlo porque es muy subjetivo. La gente acaba echándote la culpa casi entre comillas de que te duela algo todos los días o de que tengas dolor constante. El dolor al final es muy costoso, no se acaba de quitar. Bueno, yo lo que en nuestro caso, en el caso de la migraña, el dolor es un síntoma, el dolor de cabeza es un síntoma, pero es también la propia enfermedad. El dolor, además, en nuestro 15% de pacientes no utilizan los sistemas hospitalarios. En nuestras encuestas dicen que el 50% de nuestros pacientes se autofinancian la enfermedad en casa y tal. ¿No hay también algo que hacer en el mundo de la educación? De los especialistas de la atención primaria de la universidad cuando están estudiando medicina, hay que empatizar a estos médicos en que el dolor es realmente una de las pandemias, que es lo que iba a añadir y al final Félix acaba diciendo lo que se une al tabaquismo y a la obesidad en la epidemia del dolor. Ahora mismo el COVID va a aportar muchísimo más dolor crónico a muchos pacientes como efecto secundario de la propia enfermedad, dolor de cabeza otra vez, y no sabemos ni cómo abordarlo, ni cómo tratarlo, ni por dónde empezar. No habría que empezar por educar y por dar muchísima información a los especialistas que lo tratan en la atención primaria también, y no siempre derivar a todo el mundo a una unidad de dolor o a un centro de dolor que no es accesible. Totalmente de acuerdo. Por eso hemos dicho que formación, pregrado, posgrado, de atención primaria y de otros especialistas. Uno que te correo. Sí. Las grandes directrices, el primer ponente, cuando me da la hora de y el primer ponente, el de la Unión Europea, es que ha dado la receta, es que desde fuera, yo he cogido las pautas que han dicho. Priorizar la prevención, mejorar la integración, la educación primaria, la formación, la eficiencia, es que esas son las. Lo que pasa es que se queda un grano gordo arriba, que no, el grano fino no cala. Entonces, la receta está ya dada, lo que pasa es que hay que aplicarla. Cuando ya empiezas a hacer ese grano gordo, granularlo en lo fino, entonces cuando llega la formación, la sostenibilidad, las personas, claro, pero es que nos quedamos solamente en lo gordo. Y esta pregunta es para el presidente, porque ninguno de los que estamos aquí tenemos capacidad realmente de poder implantar mucho más de lo que ya estamos haciendo, tanto pues estas jornadas, estos cursos que abren la mente a los que son más cuando trabajamos dentro de las unidades de dolor. Yo soy de calidad, igual que hacer inglesa, y bueno, lo veo desde una perspectiva también de gestión, pero de una gestión más de asistencia, ¿no? Pero es que tenemos que bajar al grano fino, porque si no bajamos al grano fino, otra estrategia. Nada. Pero, la receta está dada, la ha dado el primer ponente de la Unión Europea, está en las grandes estrategias, pero nos quedamos ahí. Pero entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es, en vez de pensar en el presidente del gobierno, al que tenemos más difícil acceso, tendríamos que pensar que fueras ministro de Sanidad. No, mira, yo me conformo con ser gerente. Entonces, a lo mejor lo digo porque hacia el ministerio tenemos más posibilidades de influir como sociedad científica, como sociedad de pacientes, como colectivos profesionales. Quiero decir, tenemos más capacidad de influir para actualizar la estrategia, actualizar los indicadores, verlo con una perspectiva más asistencial, aunque la asistencia ya sabemos que está derivada en las comunidades autónomas, pero sí tenemos más capacidad. O sea, es que es la mejor, es que lo has dicho tú. O sea, es que tienen la radio. Pero a ver, hay cosas que se hacen con el BOE y otras que no. Por ejemplo, cambiar el plan de estudios hay que hacerlo
pues no sé si en el BOE o en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente. Tenemos un problema muy serio en España con la formación médica, muy serio. Está completamente desfasado, está basado en las especialidades y la gente no enferma del corazón médico, enferma del corazón y le da igual que lo atienda un cirujano cardíaco, un cardiólogo intervencionista o un cardiólogo clínico. Y seguimos tabicando las estructuras formativas de esa manera y luego replicamos ese modelo organizativo en el hospital. Y los cardiólogos van por un lado, los cardiólogos clínicos por un lado, los electrofisiólogos por otro y el cardíaco por otro. Y el paciente perdido de un lado para otro. Entonces funciona. Esa réplica organizativa es dificilísima de cambiar. Vosotros sois un ejemplo, las unidades del dolor. Sois una especie de ente autónomo donde hay interdisciplinaridad y que funcionáis un poco en el modelo organizativo que a mí me gustaría que funcionase. Las personas, los profesionales que trabajan en torno a la patología cardíaca, todos juntos. Los que trabajan en torno a la patología neumológica, todos juntos. Cirujanos torácicos, oncólogos que lleven pulmón. Son pluripatológicos los pacientes cada vez más, ojo. Pues el modelo organizativo es de los años 50 y se basa en la cátedra de medicina interna. ¿Y el pregrado? Peor. El pregrado igual. Tenemos que influir hacia arriba, más que hacia abajo, hacia arriba. Yo creo que todo, ¿no? La capacidad de cambiar la estructura. Yo creo que todo, hacia arriba y hacia abajo. Todo tiene tiempo. Hacia abajo, por ejemplo, en vuestras áreas sanitarias correspondientes se hacen cursos de formación de especialistas en dolor dirigidas a médicos de familia, a residentes de familia. Sí, bien. Pues es una medida de grano fino, como tú dices, que son necesarias. Pues yo creo que es algo, estoy persuadido ahora mismo, imprescindible. Yo creo que aprovechando el COVID se podían crear muchas unidades del dolor con el plan de la resiliencia y los fondos que están viniendo para esto. Me parece que es una oportunidad de oro. Tenemos una pregunta también en la sala, por favor. Yo no sé si se me escuchará bien. Sí. Yo soy Francisco Domínguez Ferreira, soy jefe de servicio de anestesiología del complejo hospital de Urense, que es excelente ponente, doctor Feliz. Y tengo la suerte de ser el jefe de la doctora Carpas, a la que me une ella una amistad y compañía desde hace muchísimos años, ¿no? Porque tengo ya muchos años, más que la ponente que antes estuvo tan brillante, ¿no? Voy a hacer un poquito de repaso. Me encantó la presentación de la moderadora de la mesa, de Mercedes de Vinuesa, fantástica. Con 4 puntos diste en la clave. No sé si se te ha contestado o no, pero se repitieron palabras. Hacen falta indicadores, hace falta uniformidad entre las clínicas del dolor. Son discusiones que a veces yo tengo en el día a día con Luz Cánovas. Y la visión de los jefes de servicio de anestesiología tiene sus puntos de vista, que estamos en medio de esta guerra, ¿verdad?, de los gerentes y del día a día que sucede en las clínicas del dolor. No soy un experto en dolor, en sus inicios hice dolor, pero no me considero un experto. Posiblemente mi inclinación sea más hacia otras partes de nuestra especialidad, y ahí es donde quiero ir. Hablasteis de la formación de médicos y escasez de médicos, de personal. Dentro de la formación, aparte de la formación académica universitaria, de la formación en nuestra especialidad, desde mi punto de vista y desde hace muchos años, necesita un año más. Es necesario que ahora con el cambio de presidencia y de directiva se haga un esfuerzo enorme por conseguir un año más de especialidad. ¿Por qué digo esto? Porque esto, entroncando con el tema que nos ocupa, que es el del dolor, en este caso, podría valer, por ejemplo, que ese año de especialización a mayores se dedicase pues, para que el residente de anestesiología se decidiese por seguir una línea determinada. Al que le guste dolor, que lo dedique ese año al dolor, o la mitad de ese año al dolor.
El que le guste crítico, que lo dedica al crítico. El que le guste quirófanos, CMA, anestesia, lo que sea. Para mí sería muy interesante. O bien que a lo largo de los 5 años, no específicamente el 5º año, el profesional, el residente se oriente hacia una parte de nuestra especialidad que es amplísima, o bien a lo largo de todos los años de especialidad aumentar los meses de rotación por unidades específicas y que ya los propios servicios, los propios jefes sepamos hacia dónde se dirige ese MIR que termina la especialidad. De manera que cuando la terminen, a los jefes se nos diga, se va a orientar hacia el dolor, se va a orientar hacia el crítico, o va a ser versátil, o prefiere estar todo el tiempo haciendo un poco de todo. Y digo esto porque esto es un problema que se nos plantea en el día a día, en la gestión de los servicios de anestesia. Y muchos más. Bueno, pero este es uno de ellos. Y yo creo que el futuro, para mí, yo soy muy práctico, creo que demasiado, podría ir por ahí. Y la Sociedad Española de Anestesia tendría, y entre todos tendríamos por lo menos un frente a seguir. El tema de la medicina y la docencia en medicina familiar a los médicos de familia. En Orense, tradicionalmente, y Luz es testigo, se ha dado docencia a los médicos de familia desde hace muchos años. La pregunta es, ¿revierte esa docencia que se hace? Y a eso me puede contestar Luz ahora o cualquiera de los presentes. ¿Revierte en beneficio suficiente hacia la frecuentación que hay en las clínicas del dolor? Yo lo comento en muchos foros. Desde mi punto de vista, la frecuentación en las clínicas del dolor no lo sabemos. ¿Cuántos pacientes que llegan a las clínicas del dolor? En urgencias se sabe mejor. El 30% no deberían de llegar a urgencias. En las clínicas del dolor, ¿cuántos pacientes no deberían ni de pisar el hospital para acceder a la clínica del dolor? Tú decías muy bien, hace falta datos y sobre todo revisión. Y eso en nuestro país, no solo en el dolor, creo que es un defecto general, no se revisa. Es mi humilde opinión, ¿no? Tendría muchas más cosas que decir, pero no me quiero extender. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que sí que hay datos y lo que no sé es si hay tanta información. A mí cuando me meto en el conjunto mínimo básico de datos del Reino Unido y veo que puedo comparar absolutamente todos los hospitales con nombre y apellidos y aquí tengo que irme a buscar, gracias a Dios, que he estado de subdirectora general de hospitales 3 años, porque ya sé quién es quién, pero si no, no me entero de por qué puedo comparar A con B, porque no hay transparencia, porque no hay objetividad, no lo entiendo. Otra cosa, ¿cómo nos financian? Pues claro que influye. Donde se financia por cápita y la atención primaria está incluida en el sistema, remite muchísimo menos a la atención especializada. ¿Por qué? Porque le va en ello. Hace mucha más prevención. ¿Por qué? Porque le va en ello. Entonces, claro que sí. Es que hay un tema que es la financiación, que por supuesto que influye, y por eso he puesto el modelo del trasplante, que es un modelo organizativo fundamentalmente, es un modelo de visión y de hoja de ruta, y es un modelo en que se incentiva. Hay que decir las cosas como son. Se incentiva, claro que se incentiva. Entonces, por supuesto, si es importantísimo el trasplante que nos hemos puesto a la cabeza del mundo y en el año 89 no estábamos así, ¿por qué no va a ser que nuestras unidades del dolor, y yo es que soy sobre entusiasmo, soy una optimista nata, creo que sí se puede y creo que sí se debe. Es todo querer. Y yo creo que eso es una llamada porque seguro que se puede lograr. Si se logró con el trasplante, mucho más importante es el dolor con todas esas personas a las que afecta, que es el principal problema en la encuesta nacional de salud, que dicen que es el principal problema que tienen las personas. Entonces, bueno, es increíble. Muy bien, vamos a darle la palabra a César, que quería hacer también alguna aclaración sobre alguna pregunta que ha habido, que nos quedan solo 5 minutitos. Yo solo quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que ha dicho Félix antes. Ha dicho sostenibilidad económica, no social, ¿no?
Yo creo que el dolor cumple las premisas del modelo biopsicosocial y entonces yo creo que, o esa es la opinión que yo tengo, que hay una excesiva ceguera biologista. Es decir, se planifican sistemas sanitarios atendiendo a la enfermedad biológica. En cambio, los indicadores que tú propones valoran otros componentes. No sé cuáles, hasta incluso los emocionales que estarían detrás de la experiencia del dolor o dolor global. Es decir, yo creo que la mesa tenía un título que era ¿es el modelo actual del tratamiento del dolor sostenible en España? ¿O vale la pena cambiar ese modelo? Pero desde la planificación desde arriba, en el que incluyan todas las esferas. Yo como final, me parece que en respuesta a esto creo que merece la pena revisar el modelo en profundidad, merece la pena extender, o sea, decidir unas claves para que puedan ser extendibles a todo el Sistema Nacional de Salud, incluidos indicadores, incluidos manera de organizarse, y que sea extensible a todo el sistema para que podamos medir y podamos compararnos, y solo entonces poder calcular realmente los costes y ver la viabilidad y la sostenibilidad, porque en eso estamos implicados todos. Quiero decir que como ciudadanos nos interesa tanto a los pacientes como a los profesionales. Entonces, empezando desde la formación, hemos comentado, siguiendo desde la formación en primaria y la continuidad con especializada, para delimitar bien claramente cuáles serían las carteras, los procesos, los procedimientos que tendrían que verse, y acabando en unos indicadores de actividad, de calidad de vida, de los indicadores que son los que se recogen ahora, teniendo en cuenta desde luego la opinión de los pacientes y teniendo en cuenta el coste, y apostamos, yo creo que como sociedad y como sistema, por un sistema sostenible. Y el autocuidado. Este sería, sí, incluyendo autocuidado, formación del paciente, es decir, habría mucho que ir hacia atrás, pero lo resumiría así, si os parece. No sé si hay algo. Mercedes. Sí. Yo, a diferencia de vosotros, es que empecé como inspector médico y para mí el dolor lumbar era la criatura mayor con la que soñaba cada mañana. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Dirigimos al café.